internos están siendo los grandes olvidados. Son personas que no pueden ni siquiera salir de sus países para pedir esa protección, para pedir ese asilo, y que quedan atrapados en un país que muchas veces no garantiza su vida, no garantiza sus derechos, y allí sufren extremas situaciones de violencia y de violación de sus derechos humanos. En el caso de Siria, por ejemplo, Siria es el país desde el que más personas refugiadas ahora mismo están saliendo, y el país que más desplazadas internas tiene. Ya sabéis, la próxima semana también se cumple el aniversario del conflicto de Siria. Ya van más de 5 años sin resolución de este conflicto, y bueno, pues las cifras ya son alarmantes. Ya el número de refugiados sirios se acerca a los 5 millones, personas que están siendo acogidas principalmente en los países del entorno, Líbano, Turquía, Jordania. Y no hay que olvidar que, aunque parezca o nos dé esa sensación, pues, también por los medios de comunicación, de que aquí están llegando miles y miles de personas refugiadas y que no vamos a poder acogerlas, la mayoría de las personas refugiadas del mundo, el 86% concretamente, son acogidos en los países más empobrecidos. Ejemplo de ello, como os comentaba, Siria. La mayoría de los sirios están siendo acogidos en Turquía, en Líbano, en Jordania, Egipto, países como Turquía que ya están desbordados y que no tienen sistemas de protección efectivos. O sea, estamos viendo cómo la Unión Europea firma este acuerdo con Turquía, considerando en su criterio que Turquía es un país seguro, y Turquía no es un país seguro. Turquía es un país que viola los derechos humanos. Hay que ver el ejemplo del pueblo turco. Turquía es un país que no está en condiciones de garantizar una adecuada protección internacional a los refugiados que allí están. Hemos visto como organizaciones como Amnistía Internacional, que trabaja allí sobre el terreno, han reportado devoluciones de sirios que están en Turquía a Siria, cosa que es gravísima, y como también se han reportado actos de violencia a las autoridades contra personas refugiadas. Entonces, consideramos que la Unión Europea está yendo más allá de todos los planteamientos que ha tenido en los últimos años respecto a la gestión migratoria, que ya sabéis que se han basado en un enfoque puramente securitario, de cierre de fronteras, de construcción de Europa en fortaleza. Ahora estamos yendo más allá. Estamos negociando con un país que no respeta los derechos humanos, que no garantiza una adecuada protección, y a cambio le estamos dando unas prebendas, como puede ser la excepción de visados de turcos para llegar a la Unión Europea, y también bueno, pues agilizar esas negociaciones de adhesión de Turquía a la Unión Europea que llevan paralizadas desde hace muchos años. Nosotros consideramos que esto es intolerable, que el derecho de asilo y los derechos humanos tienen que estar por encima de todo, y que la Unión Europea está yendo más allá de lo que esperábamos. Verdaderamente, esta semana asistíamos atónitos. O sea, sabíamos que la deriva de la Unión Europea iba a seguir siendo el cierre de fronteras, pero desde luego no nos esperábamos que en un papel, en un preacuerdo sobre el papel, se pusiese en grave riesgo el derecho al asilo y las vidas de las personas refugiadas. Bien, estamos hablando que la mayoría de las personas refugiadas proceden de Siria. Los otros dos países de procedencia mayoritarios son Irak y Afganistán. Y, bueno, pues pocos de ellos consiguen llegar a la Unión Europea en comparación de todos los que acogen, de todas las personas que acogen países del entorno. ¿Por qué? Pues porque en los últimos años, y esto no es nuevo, la Unión Europea ha basado sus políticas en un enfoque puramente de seguridad y no de respeto de las vidas humanas y de los derechos humanos. ¿Cómo ha hecho esto? Pues a través de la externalización de fronteras. La externalización de fronteras es una arquitectura de medidas a través de las cuales la Unión Europea lo que pretende es evitar que las personas migrantes y refugiadas lleguen a las fronteras y se queden, pues, en terceros países, ya bien países de origen, ya bien países de tránsito. ¿Cómo hace esto? Pues a través de la firma de acuerdos de readmisión con países como, lo estamos viendo, Turquía, en el pasado, que esto tiene que ver mucho con nuestra frontera sur, Marruecos, Mauritania, Senegal, Mali. ¿Qué hacen estos acuerdos? Pues estos acuerdos lo que hacen es
reforzar las fronteras de estos países para que las personas refugiadas no lleguen. ¿Cuál es el problema? Si reforzamos las fronteras de países de origen, no les dejamos salir, con lo cual se convierten en muchos casos en desplazados internos y no tienen posibilidad de pedir asilo en otro país. Y si reforzamos fronteras de países de tránsito, van a quedar atrapados en esos países de tránsito, que como decimos, ejemplo Turquía, ejemplo Marruecos, no respetan los derechos humanos ni se les asegura a las personas refugiadas una adecuada protección. Entonces, esto supone, la externalización de fronteras supone una externalización también de responsabilidades. Convertimos a otros países en gendarmes de nuestras fronteras. Y esto es intolerable porque lo que tenemos que hacer, que es lo que reivindicamos desde CEAD, es habilitar vías legales y seguras para que las personas refugiadas no se queden atrapadas en países de origen y tránsito donde no se respetan sus derechos, ni se vean obligadas, al no existir otra vía alternativa, a arriesgar sus vidas en el Mediterráneo, que ya sabéis que se ha convertido en una fosa común. En los últimos 20 años han muerto más de 25.000 personas en el Mediterráneo. El pasado año, solamente en 2015, cerca de 4.000. Esto es una barbaridad. ¿Y esto por qué es así? Pues porque las personas refugiadas huyen no porque sea una opción, sino porque tienen que salvar su vida. Y si no pueden hacerlo de una forma legal y segura, van a ponerse en manos de mafias, van a arriesgar sus vidas y van a optar por vías que cada vez son más peligrosas porque cada vez se cierran más las fronteras y cada vez existen menos vías legales y seguras. ¿Vías legales y seguras qué es? Concesión de visados humanitarios. Los Estados europeos pueden poner en marcha políticas de concesión de visados humanitarios. ¿Qué es vías legales y seguras? También es la posibilidad de reasentar a un mayor número de personas que están ya en campos de refugiados en estos países de tránsito, como es Turquía, como es Jordania, porque el compromiso de reasentamiento está siendo pues mínimo. Nos hemos comprometido en el pasado año todos los Estados europeos a reasentar a 20.000 personas. 20.000 personas cuando estamos hablando de 60 millones de personas desplazadas en el mundo, ¿no? O sea, el compromiso de reasentamiento tiene que ser mayor. Vías legales y seguras también es la posibilidad, en la ley española se contempla, pero no está habilitada, en otras leyes de países europeos ni siquiera se contempla, pero nosotros exigimos que esto se ponga sobre la mesa porque puede ser una vía para que las personas refugiadas lleguen de forma segura, solicitar asilo en consulados, embajadas de países europeos en el exterior. O sea, esto puede ser una posibilidad, no está abierta, pero evitaría que muchas personas pues, arriesguen su vida en el Mediterráneo sin irnos tan lejos, nuestra frontera sur tenga que saltar la valla y también poner en peligro sus vidas, ¿no? Entonces, bueno, consideramos que estas son medidas que se pueden poner en marcha en el corto y en el medio plazo y que no está en la voluntad de los Estados ponerlas en marcha, sino que lo que está en la voluntad de los Estados es seguir en esta línea de externalizar las fronteras, de firmar acuerdos con terceros Estados y dejar bloqueadas a muchas personas en estos países. Al hilo de esto, no sé si lo conocéis, si no la conocéis, os animo a que visitéis nuestra página web y nuestra campaña Huérfanos, donde incluimos estas medidas. Entre ellas también está un tema que está olvidado, que es que no se está abordando las causas que provocan los desplazamientos forzados, ¿no? Unión Europea, España, todos los estados están focalizados en cerrar, pero ¿qué pasa con las causas? ¿Qué pasa con los conflictos, como Siria, o la resolución de conflictos? La comunidad internacional está fallando, no solo la Unión Europea. O sea, el conflicto sirio sigue allí, cada vez se recrudece más, los efectos son peores para la población civil, entre ellos niñas, niños, y no vemos que la comunidad internacional esté poniendo sobre la mesa medidas de resolución de conflictos pacíficas para dar salida a esta situación. También es, bueno, pues trabajar todo lo que tiene que ver con el desarrollo humano. Con el desarrollo humano, abordar las causas de la pobreza, de la desigualdad, que al final están en la base de muchos conflictos y de muchas violaciones de derechos humanos. Estamos viendo cómo el abordaje del desarrollo humano se condiciona al control de fronteras, es decir, la cooperación al desarrollo, los acuerdos que se firman, no de cooperación para el control de fronteras, sino de cooperación al desarrollo, siempre están condicionados a que los países con los que se firman
controlen las fronteras. No, lo que hay que hacer es abordar la cooperación al desarrollo desde una perspectiva de desarrollo humano sin vincularlo y sin condicionarlo al control de fronteras. Bien. Hemos hablado de todo lo que pasa fuera de Europa. Habéis visto en los últimos meses cómo dentro de Europa estamos teniendo un grave problema humanitario y, bueno, de compromisos, ¿no? Porque hay muchas de estas personas que, a pesar de todas estas dificultades que hemos comentado, de que no pueden salir de países de origen, no pueden salir de países de tránsito, cuando llegan se encuentran con vallas, muros, concertinas, bueno, pues muchas de ellas, a pesar de todo esto, llegan y están llegando principalmente a Grecia y a Italia. Grecia y Italia, sobre todo Grecia, que se está convirtiendo en un gran campo de refugiados en Europa, porque estamos viendo cómo el país por sí solo no puede abordar esta situación y cómo otros países europeos nos están mostrando solidarios con Grecia y, bueno, pues están entrando en un juego de Grecia no hace lo suficiente, yo no quiero acoger a refugiados en mi país, bueno, un regateo, ¿no? Al fin y al cabo, nosotros vemos cómo se está regateando con la vida de las personas y nos está dando soluciones efectivas. El proceso, los acuerdos que se han firmado para acoger a estas personas dentro de Europa se llaman acuerdos de reubicación, ¿vale? Que esto es diferente que el reasentamiento que comentaba antes, que el reasentamiento es una vía legal y segura para acoger a aquellas personas que están en terceros países en campos de refugiados, ¿vale? Esto es importante porque a veces se mezclan los dos conceptos y es completamente diferente. Bueno, pues estos compromisos de reubicación suponen que todos los países europeos se han comprometido desde el año pasado hasta 2017, es decir, 2 años, a reubicar a 160.000 personas, ¿vale? España se ha comprometido a reubicar cerca de 15.000, de los cuales han llegado 18, ¿vale? Entonces, bueno, en otros países europeos las cifras son muy parecidas y a muchos otros ni siquiera han llegado ninguna persona refugiada a través de este proceso de reubicación. Entonces, consideramos que está fracasando y que se tienen que poner en marcha medidas que efectivamente no dejan en una situación de desprotección a las personas que están en Grecia y en Italia, que en muchos casos, como no tienen acceso a esta reubicación y también por opciones personales, porque tienen sus vínculos familiares en otros países como Alemania, Austria, se reubican por sí solas, pero con ese peligro de estar transitando por Europa a su suerte sin ningún tipo de protección. También hemos visto cómo hay organizaciones que ya han denunciado que muchas mujeres y niños están siendo víctimas de violencia y abusos sexuales. Entonces, ahí también Europa tiene que reaccionar. Tiene que reaccionar y tiene que replantearse este mecanismo de reubicación porque está fallando y poner en marcha medidas efectivas, rápidas y efectivas para dar una respuesta urgente a la situación que viven las personas refugiadas en Europa. Ya no estamos hablando en otros países. Bueno, no sé cómo voy de tiempo, pero creo que ya me he pasado un poco. Voy a pasar palabra porque yo creo que también va a ser muy interesante que vosotros y vosotras al final de las ponencias pues planteéis vuestras reflexiones y vuestras dudas. Gracias. Hola, yo soy Juan Font, de Amnistía Internacional, del equipo de refugiados y violencia de género en Madrid, que nosotros decimos AIN, y voy a ver si os hago una exposición en que no quisiera repetirme mucho de lo que ha dicho mi compañera de mesa, Cea, que lo ha dicho todo muy bien y que suscribo todo lo que ha dicho, y yo voy a intentar, pues, en algunos casos voy a repetir los conceptos, pero yo creo que conviene que nos queden bien a todos fijos en la mente de la forma en que estamos teniendo de actuar. Vamos a empezar en primer lugar, os quiero presentar lo que es Amnistía Internacional. Tengo la sensación de que los que nos movemos en un determinado medio, pues estamos todos que sabemos a qué nos dedicamos o qué se dedican unas ONGs u otras. Pero lo comentaba yo con unos compañeros esta mañana, que muchas veces los que nos movemos en determinados ambientes damos, por supuesto, un determinado nivel de conocimientos y luego a lo mejor pues, no se conocen bien a quién se dedica o a qué se hace una ONG. En nuestro caso, como ahí decimos,
Estamos presentes en 150 países. La organización se creó en 1961 por un inglés que en su momento observó cómo en Portugal, en concreto, 5 periodistas habían sido encarcelados como consecuencia de sus ideas. Entonces, el objetivo fundamental que tiene Amnistía Internacional es el que se cumplan los derechos humanos en todo el mundo. En todo el mundo, en todos los países y en todas las personas, independientemente de la situación en que estén. Podemos seguir, joven. Podemos pasar la diapositiva. Estos son, como decía la compañera, los problemas del directo. Yo aquí os he querido traer dentro de, aparte, una pequeña reseña del preámbulo de la Declaración de los Derechos Humanos, pero dentro de la Declaración de los Derechos Humanos, como hay cerca de 40 artículos, y mi propósito hubiera sido traer un folleto, pero no me ha sido posible en que estuvieran todos, pero sí he querido reseñar los que hacen mención al tema que nos ocupa fundamentalmente. Y esto es una cosa que normalmente pues, no lo tenemos de una forma presente, ¿no? Y es que el artículo 13 dice que toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país. En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo y a disfrutar de él en cualquier país. Este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente originaria por delitos comunes o por otros opuestos a los propósitos y principios de las Naciones Unidas. Quiero recalcar, y he hecho la lectura, aunque a lo mejor no muy buena, de los artículos, en el sentido de que esto es una cosa que normalmente parece que no existe. Y sí existe, son cosas legales que están en las convenciones y que todo el mundo, en principio, las tiene prácticamente asumidas. El gran problema que se tiene y que regularmente, a lo mejor a lo largo de mi exposición, voy a tratar de que quede lo suficientemente claro, es que por una parte están las normas y por otra parte los hechos. Desgraciadamente hay muchas normas, el problema es que no se cumplen. Es el tema de lo que está ocurriendo ahora en Europa. Por favor. Aquí tenemos las áreas de actuación de Amnistía Internacional. Y bueno, he subrayado en rojo lo de refugiados e inmigración, porque es el tema que nos ocupa, pero evidentemente estamos dedicados a muchas áreas y esto es a nivel internacional, es decir, de todo el mundo. Lo de DESC, para aquel que no sepa las iniciales, porque ahora nos vemos en un momento en que todos son iniciales, son derechos económicos, sociales y que también abarca el tema de la educación y de la sanidad. Si quieres podemos pasar ahora. Porque en definitiva, quiero decir sobre lo anterior, en el momento en que cualquiera de estos derechos humanos esté conculcado, nosotros como Amnistía y todos deberíamos de tratar de influir para que esto desaparezca. Porque muchas veces lo que sucede es que a lo mejor un sujeto o una persona no está violentada con tortura, pero sí, en el caso de los campos de refugiados que se está mencionando y que vamos a nosotros a mencionar también, pues hay otra serie de elementos como el tema de la alimentación, el tema de la educación, el tema de la sanidad, en que también están prácticamente inexistentes. No es que no hay derecho, ¿no? Y por último, dentro de la que es la presentación de Amnistía, y que nosotros tenemos a mucha gala el serlo así, y es que somos fundamentalmente y exclusivamente una organización independiente. Nosotros no recibimos fondos de ningún Estado, de ningún gobierno, ni de nadie. Somos todos, lo hacemos a costa o en función de lo que los socios aportan. En concreto, no es por tirar un pequeño pegote, yo soy socio y soy activista, no cobro nada.
de ahí se mantiene la situación de amnistía que nos permite, sobre todo, que cuando tenemos que decir algo y que a un gobierno, a un determinado gobierno, el español, el francés, el que sea, no le interesa o no le gusta, no recibimos o no, teóricamente, vamos, recibimos presiones, pero es una presión que no está condicionada a que luego nos den o no nos den una subvención. Bien, ahora vamos a entrar en el tema fundamental que nos ocupa, perdonadme por esta primera introducción, pero quería dejar más o menos claro lo que es Amnistía Internacional y vamos a ver qué hacemos con las personas refugiadas en Europa. Bueno, aquí esto, que es una larga lista que apenas se ve, es lo que os he dejado en vuestros sitios, de forma que recoge todo lo que Amnistía Internacional quiere que se tenga en cuenta respecto a las personas refugiadas. No me voy a extender ahora con cada una de ellas, porque sería muy prolijo, pero y por eso pues lo he dejado en vuestro poder, de forma que podamos o que podáis hacer uso de ello cuando estéis oportunos. Pasamos a la siguiente. Bueno, esto es lo curioso. Es lo curioso, quiero decir, que ya lo he dicho antes, que estamos todos muy preocupados por la situación de los refugiados en Europa, pero yo me atrevería a decir que es como consecuencia de que a veces se nos calienta mucho la boca, porque luego a la hora de actuar, pues realmente actuamos poco. Es lo que decía también, una sola cosa son las normas y otra cosa es lo que se hace. Aquí en el título dice la UE ha priorizado sus fronteras en lugar de salvar sus vidas. Pasamos a la siguiente y bueno, eso es lo que estamos haciendo. Eso es lo que estamos haciendo. Yo es que no sé qué más destacar, ¿no? Si los 235 kilómetros de vallas, si los 30 de la frontera de Bulgaria y Turquía, o los nuestros, que son pequeños, pero son suficientes para tapar la entrada, tratar de impedir la entrada en España de los que están en Marruecos, en Ceuta y Melilla. Bueno, pasamos. Bien, el informe de ahí, miedo y vallas, los planteamientos de Europa para contener a las personas refugiadas. Yo hago un llamamiento también a todos vosotros. Tenemos una página web que es está muy completa y que ahí podéis encontrar información de todo y de estos casos también, ¿verdad? El problema muchas veces es que gobiernos como lo de Macedonia, Serbia y Croacia, y sobre todo Macedonia, están impidiendo de una forma tremenda la ruta que podrían seguir los refugiados para tener acceso a la Europa, a la Unión Europea, pues no sea posible. De hecho, por ejemplo, supongo que todos habéis oído hablar del campo de refugiados de Idomeni, que está en Grecia. El campo de refugiados ahora debe de tener en torno a los 35 o 40.000 refugiados para un campo de refugiados que estaba previsto que fueran como 1.200 o 1.000. Y sin embargo, al otro lado de la frontera, a 11 o 12 kilómetros, no más, en Macedonia, hay un campo que es el de Yeyeliha, que está prácticamente sin ningún refugiado, está prácticamente terminado para acoger, lo hicieron con fondos y ahora no acoge a nadie y tienen toda la frontera cerrada. Bueno, de hecho, no sé si nos va a dar tiempo de ver un mapa de Macedonia que tiene prácticamente toda la frontera con Grecia cerrada. Como consecuencia de ello, la salida habitual de los refugiados por el camino
los Balcanes hacia Austria y Alemania, pues ahora está cerrado. Y de hecho tratan en algún caso de irse por Bulgaria, pero ahora Bulgaria también está, que ha contratado y ha puesto, no sé si 400 o 500 agentes en la frontera para no dejar pasar. Pasamos, por favor. Bueno, aquí es un mapa que no se ve. Entonces, bueno, como no se ve y yo no me lo sé de memoria, pues no sé qué os voy a contar. Ahí lo que se ve fundamentalmente, aquí está Turquía, aquí Grecia, ¿verdad? Y aquí Macedonia. Macedonia ha puesto una frontera aquí y ahora esta era la ruta de los Balcanes, ¿verdad? Hasta Alemania. Y Bulgaria pues ya está cerrando aquí, de forma que no puedan pasar. Y, en fin, todos estos países de Serbia y Croacia y tal, pues también están en que no quieren que pase. De hecho, una serie de ellos lo que han establecido es que como mucho van a dejar pasar a 580 o no sé, un número parecido. Ahora, después lo veremos mejor. Pasamos. Bueno, esto es la última. No sé si podemos subir un poquito esto o bajar. No, lo de Dinamarca. Bueno, es para que se vea bien el tema de Dinamarca. Bueno, no sé si lo veis bien. Ahí dice que Dinamarca aprueba confiscar los bienes de los refugiados. En definitiva, ha establecido una norma en que todo lo que sea, me parece, la cifra, quiero decir que son siempre un poco aproximadas porque con exactitud muchas veces no las sabemos bien. Pero ahí creo recordar que van a dejarle que el refugiado, el migrante tenga como 1.100 euros y el resto se lo requisen. Y además van a estar 3 años sin posibilidad de retornar o de moverse, ¿verdad? Bueno, aquí tenemos Austria y tiene prácticamente todas sus fronteras protegidas de forma que no se pueda pasar a Austria. Bueno, yo no sé a dónde vamos. Pero es que no puedo arreglarlo, ¿eh? No puedo quitarle. Bueno, no pasa nada. No puedo ponerle menos zoom. Esto es lo que decía yo antes de 5 países de los Balcanes dejarán pasar solo a 580 migrantes al día. Ahí si lo vemos, pues está Austria, Eslovenia, Macedonia, Serbia y Croacia, ¿verdad? Claro, todos los países que rodean, precisamente que tendrían que facilitar la trayectoria, el viaje hacia una Europa teóricamente más libre, pues lo impide. Hungría. Bueno, es que son unos países, es curioso en esto, pero en esto solo podemos hacer una cosa, es presionar, es una labor de Amnistía Internacional. Consiste en presionar a los gobiernos y a las autoridades para que respeten el ordenamiento jurídico internacional y, sobre todo, también que respeten las normas que la Unión Europea tiene. Sin embargo, países de reciente adhesión a la Unión Europea, como Hungría, pues pretenden hacer un referéndum para ver si admiten o no admiten. No quieren en ningún caso pues que tener refugiados en su territorio. Esto conculca también de forma clara y terminante el derecho internacional. Pasamos a otra. Bueno, esto es un poco repetición. Aquí realmente los 235 kilómetros de vallas, las patrullas fronterizas, los acuerdos fronterizos. Eso de los acuerdos fronterizos, ¿en qué consiste? Ahora hay, bueno, supongo que lo sabéis, pero por definir dos cosas con mucha claridad, o dos acuerdos muy importantes, el de España con Marruecos, por ejemplo, en que nosotros
de nosotros, España, está posibilitada de, según lo recibe, devolverse, que es la llamada devoluciones en caliente. Eso lo hemos visto todos en los telediarios y tal. No es una cosa que se oculta, pero lo hacen continuamente, ¿verdad? Y además a un país, antes mi compañera muy bien hablaba sobre el tema de los países seguros. ¿Qué es un país seguro? Porque teóricamente el caso de devolución se debían de devolver a un país seguro, pero eso del país seguro, pues realmente Marruecos no cumple con las condiciones, ni Turquía tampoco. Bueno, luego se ha hablado en septiembre de un reasentamiento o reubicación de 160.000 refugiados. Y aquí vienen las cifras, supongo. Por favor. Bueno, las cifras a mí me dejan siempre muy sorprendido, ¿no? La primera, que es la más importante, podríamos decir, pues es que Europa, que tiene una población de 500 millones, exactamente son 497 y pico, pero en fin, 500 millones, se ha comprometido teóricamente a acoger 160.000. 120 por una parte, 40 por otro, pero en fin, en global 160. Bueno, ¿qué porcentaje supone eso? Ahí lo tenéis, ¿verdad? Un 0,003. Es que no sé si... Yo cuando le daba a la maquinita, pues me sentía mal. Decía, puede ser que sea así esto de... Pues así es. Estamos hablando, todo esto son datos que provienen de septiembre de 2015 y que todavía pues se está discutiendo o diciendo si sí o si no. Realmente lo único que tenemos claro, y ha dicho mi compañera antes de CEAR también, es en el caso de España, que tenemos teóricamente estamos dispuestos a acoger 16.000 y llevamos la enorme cifra de 18. Se ven las proporciones, yo he querido sacar las proporciones para que veamos lo que significa el número de refugiados con respecto a la población. Porque claro, si nos bajamos a la parte de los estados fronterizos, supongo ahí, en que aparece Líbano, Jordania, Irak y Turquía, que son los que están inmediatamente en frontera con Siria, pues vemos, estas son cifras que están superadas ya por los hechos, pero siguen siendo igual de válidas porque lo que han hecho es aumentar o que las proporciones sean todavía peores. En el caso del Líbano, que lo pongo en rojo, pues es muy sintomático. Yo lo pongo siempre de ejemplo porque el Líbano, que tiene una población de 5,5 millones de personas, tiene 1.200.000, que supone un 22%. Un 22%, pensar en España, que está por aquí, que tiene 46 millones de habitantes, pues un 22%, ¿cuántos serían? ¿Cuántos serían un 22%? A ver, un matemático mental. Bueno, yo siempre lo saco, el 10% serían, que es más sencillo, ahí me enseñaron a calcular a partir del 10%. De 46 millones, el 10% son 4.600.000, ¿vale? Pues el 20% serían 8 millones, o 9.200.000. Bueno, y todavía no hemos llegado al 22. Figuraros lo que serían aquí en España 9-10 millones de personas refugiadas. Estamos hablando de 18. Bueno. En el último lugar tenemos Turquía. Turquía tiene 78 millones, tiene refugiados 2.700.000, ahora se habla de 3.100.000, 3.200.000, porque claro, están llegando continuamente. Y aquí lo que se quiere es que Turquía pues, actúe de frontera. Pasamos, por favor. Bueno, esto ya lo hemos comentado.
esto es lo que la Unión Europea y los países hacemos, ¿verdad? Él, en vez de dar asilo, que es una gran violación del derecho internacional, pues nos dedicamos a poner vallas y a impedir que puedan llegar. Perdón, la hora, pues. A mí me pasa siempre lo mismo, perdonadme. Dale entonces, que vamos más deprisa. La situación de España. Bueno, pues aquí nos hemos gastado un dinero en vallas y han entrado 6.803 personas de forma irregular. Bueno, como vamos deprisa, yo ya me pongo de los nervios. Amnistía Internacional lo que pide fundamentalmente es este tipo de cosas, ¿verdad? Rutas legales y seguras, acceso al territorio español y acceso tal. Esto, yo no sé si vosotros os dais cuenta o lográis visualizar qué es esto del acceso al procedimiento de asilo. Voy a poner un ejemplo muy simple de la diferencia que hay entre prestar eso o no prestarlo, que es que unas personas, unos migrantes, llegan a la frontera de Ceuta y Melilla y lo que se hace es que dando un paso entran, se les coge y se les devuelve. Eso no es. ¿Qué es lo que tendría que ser? Lo que tendría que ser es que los estados, los diferentes estados, tuvieran en los puestos fronterizos unas oficinas con un personal suficientemente dotado, de forma que preguntaran, examinaran la documentación y los problemas que esas personas reflejan, y entonces en función de eso le podrían dar asilo o no, y sobre todo registrarlos. Esto no ocurre porque no hay esos puestos, o si los hay, no están dotados de suficiente personal. Y entonces, pues claro, pedimos también la suspensión de los acuerdos de cooperación con Marruecos, sobre todo porque se sabe por las investigaciones de Amnistía Internacional que se conculcan los derechos humanos de una forma tremenda en Marruecos. Pasamos, por favor. Bueno, volvemos. Esto de las rutas regulares y seguras tiene dos temas, o dos puntos de vista fundamentales. Uno, que es que se podría evitar totalmente el tema de las mafias, porque al existir unas rutas seguras, legales, todo el tema de los mafiosos se detecta. Y además, el eliminar los temas mafiosos supondría también una seguridad muchísimo mayor, o yo diría que solo seguridad, porque ahora no la hay, para que los que están pasando, los que están en esas vías, no sean violados, no sean maltratados, etc. Y poner fin a la devolución secamente. Vamos. Bueno, estos son recortes un poco de estos días. Bruselas avisa de que limitar la entrada de las ciudades es ilegal. Vamos a seguir, por favor. Aquí lo que pasa es que también en todos los países lo que estamos asistiendo es que los gobernantes, yo no quiero entrar en política, ¿verdad? Pero lo que sí acuso o pretendo señalar es que los gobernantes en sus diferentes países tratan a veces de conformar la política con respecto a los refugiados en función del clamor que hay interno, pero luego llegan a las instituciones europeas y hacen lo que hacen. Aquí ya no me invento porque las soluciones son las que hay. Pasa, por favor. Turquía ayuda. Bueno, esta de Turquía está en que ahora lo que se quiere es que en Turquía sea el sitio donde todos quedan. Y de acuerdo con la... Pasa, por favor. Aquí os damos unas, para aquel que quiera cogerlo, porque claro, nosotros decimos mucho, hablamos mucho y luego no actuamos. Pues vamos a ver si actuamos. Entonces aquí tenéis una serie de direcciones que nosotros tenemos en marcha Amnistía ahora para poder reclamar que los derechos humanos se cumplan en todas estas zonas. Vamos.
Claro, aquí ahora lo que se ha pactado realmente es que todas las personas que entren en Grecia se les devuelva a Turquía. O sea, son devoluciones en caliente, no le van a hacer nada. Los que entran, se les envía el autobús otra vez. Y teóricamente van a admitir al mismo número. O sea, el mismo número de los que salen, teóricamente va a ser igual a los que entran. Bueno, vamos a ver cómo lo hacen. Esto es lo que yo digo, que es de palabra, y luego veremos si realmente se puede hacer. ¿Vamos? Bueno, y nada más, muchas gracias y ha sido un placer. Hola, yo soy Miquela Aranel de Save the Children, trabajo en el Departamento de Sensibilización y Políticas de Infancia y también me ocupo como Nuria de incidencia política. En temas internacionales no me ocupo del trabajo sobre infancia en España, sino en infancia en el mundo. Y llevo especialmente el tema del conflicto en Siria y de la crisis de refugiados. Como decía Nuria, en el mundo hay 60 millones de personas desplazadas y entre ellos casi 20 millones son refugiados. De estos 20 millones y estos 60 millones en el mundo, la mitad son niños y niñas. En relación con el conflicto de Siria, que como sabéis va a cumplir su 5º aniversario ahora, el 15 de marzo, tenemos más de 2.250.000 niños y niñas refugiadas. Y 7,5 millones de niños están afectados por el conflicto dentro de Siria. Os voy a hablar muy brevemente de la situación en Siria para ver de qué están huyendo estas personas refugiadas. No son solamente sirios, como decían, los refugiados que hay ahora mismo en esta crisis, sino también hay muchos afganos, iraquíes, iraníes, muchos magrebíes también que acceden a través de Turquía, de Grecia, de la ruta de los Balcanes, pero la gran mayoría de ellos son sirios. Y como acabamos de denunciar en un informe que acabamos de publicar, la situación dentro de Siria sigue siendo desesperada y este último año ha sido el peor año para el conflicto de Siria. 250.000 niños viven actualmente en Siria en zonas sitiadas. Zonas sitiadas que están controladas principalmente por el gobierno sirio, que no permite la entrada ni la salida de ningún tipo de bien ni de personas. No puede entrar comida, no hay agua potable, no pueden entrar medicamentos ni ayuda médica y no pueden salir las personas, no pueden buscar refugio en otras áreas o salir del país, ni pueden salir las personas enfermas o los heridos. En esta situación los niños viven en el miedo constante a los bombardeos, siguen incesantes los bombardeos por parte sobre todo del ejército del gobierno a través de las bombas de Babil, que no sé si conocéis, son unos métodos muy, digamos, improvisados, entre comillas, que son constituidos por unos barriles de petróleo, de gasoil, llenos de todo tipo de material de metal, de chatarra, entre comillas, que son altamente dañinos, son totalmente indiscriminados y hacen un daño a la población, o sea, provocan unas heridas muy complicadas, muy difíciles de curar y tienen un impacto también en áreas muy amplias. Y los niños están asustados, presentan obviamente los impactos psicológicos del conflicto, han cambiado su comportamiento, nos cuentan los padres, son más agresivos, tienen pues muchos miedos, mojan la cama, no duermen por la noche, tienen pesadillas. Y también los niños están pasando hambre y se están muriendo de hambre. Como habéis visto en las imágenes, me imagino en enero, de Madaya, que han salido en los medios occidentales, hay niños y civiles que se están literalmente muriendo de hambre porque falta cualquier tipo de comida. Niños que están obligados a comer pienso para animales o hojas. Y niños que están enfermos y no tienen ningún tipo de acceso a medicamento o de asistencia médica. Niños que se mueren, bebés que se mueren en los puestos de control porque no les dejan pasar al otro lado para buscar ayuda.
Y esta es un poco pues la situación de la que huyen estas personas. Como decían, pues también Nuria, no tienen otra opción. Si arriesgan sus vidas en el mar es porque realmente lo que dejan atrás es tremendo. También, como decía la compañera, la gran mayoría de los refugiados realmente no son los que están llegando aquí, los que nos están invadiendo, entre comillas, como nos pintan los medios de comunicación, sino los que están en los países vecinos. En Jordania, en Turquía, en Irak, en Líbano y en Egipto. Y Save the Children trabaja en todos estos países con los niños y las niñas para darles protección, alimento, educación y todo tipo de apoyo psicológico que puedan necesitar. Os voy a hablar también un poco de la situación de los niños en estos países, porque creo que se desconoce bastante cuáles son los problemas principales que están afrontando ahora mismo los niños. En primer lugar, hay que señalar que en los países vecinos las personas refugiadas de Siria no pueden trabajar. Entonces, esto está llevando a las familias a una situación de pobreza cada vez más extrema y de desesperación. Esto lleva a muchas familias a recurrir al trabajo de sus niños. Son en muchos casos los niños y las niñas quienes mantienen a sus familias en los países vecinos de Siria, sobre todo en Jordania y en el Líbano. Los adultos no pueden trabajar. Si trabajan y las policías los detectan trabajando, son devueltos a Siria. Y en el caso de los niños es mucho más complicado, es mucho más difícil que se les detengan y que se les devuelva. Entonces se recurre al trabajo de los niños, que en muchos casos, bueno, en todos los casos es trabajo en negro. Los precios, obviamente, o sea, lo que se les paga es menos, entonces los empleadores pues recurren también al trabajo de los niños. Hay niños de hasta tan solo 6 años de edad que trabajan 5 o 6 días a la semana, de 8 a 12 horas diarias, en trabajos que en muchos casos son peligrosos para su salud. Trabajan en muchos casos en los campos, pero también vendiendo cualquier tipo de producto en las ciudades. Trabajan, por ejemplo, en las gasolineras, recolectando lo que son las gotas de gasolina que se caen al suelo cuando los coches repuestan gasolina para poder luego venderla, y obviamente en este caso están expuestos pues, están en contacto todo el día con productos químicos. Y en algunos casos hay casos de explotación sexual de niños y de niñas. Trabajan recolectando chatarra y obviamente la principal consecuencia de esto, aparte de las consecuencias físicas sobre su desarrollo físico y psicológico, es que los niños no están yendo a la escuela. En este momento hay 3 millones de niños y niñas sirias en la región que no van a la escuela. Lo que nosotros estamos pidiendo, que Save the Children pide, en este caso, sobre todo el gobierno de Jordania, es que dé acceso a las familias sirias, a los adultos, a los refugiados, al trabajo, lo que podría poner fin a esta situación de trabajo infantil. Otra consecuencia de esta situación de pobreza, pero no solo de esto, son los matrimonios infantiles de las niñas, principalmente en Jordania, pero también en otros países de la región como el Líbano, que son provocados, en primer lugar, por la situación de desesperación y de pobreza de las familias. Las familias deciden dar en esposas a sus hijas para tener una boca menos que alimentar dentro de la casa, y para que haya pues, otra persona que se pueda hacer cargo de ellas. Y también lo que alegan las familias es que buscan protección para sus hijas, tanto en los campos de refugiados como en las comunidades de acogida. Las niñas están expuestas a acoso y a sufrir abusos sexuales y violencia. Entonces los padres ven como única salida para poderlas proteger, pues darlas en esposas a hombres, en muchos casos mayores, muchos mayores que ellas, hasta, bueno, de más de 10 años mayores de ellas. Los matrimonios ya de niñas en Siria pues se producían antes del conflicto, pero lo que se ha visto después del conflicto y en los países vecinos es un aumento cada vez mayor de los casos, desde un 12% de matrimonios de menores de 18 años en 2011 se ha pasado a un 32% en 2014 y ahora ya se habla de un 40% de matrimonios infantiles. Otro de las causas de los matrimonios también es el estatus que da el matrimonio. En muchos casos se acuerdan estos matrimonios, también en algunos casos entre familiares, a lo mejor pues, se casan entre primos, por ejemplo, para
porque es mucho más fácil para los hombres poder viajar, poder pasar una frontera si están casados. Para los hombres solos que viajan, pues, los refugiados, es mucho más complicado acceder, pues poder cruzar las fronteras y acceder a cualquier tipo de protección y de servicio una vez llegado al país. Y también para las niñas, el estatus que les concede el matrimonio es, o sea, les ayuda a poder salir, por ejemplo, de los campos de refugiados. Las características que están presentando estos matrimonios son de desesperación en primer lugar y de urgencia. Ya las familias no ponen en práctica, digamos, ese escrutinio que había antes en relación con las personas a las que daban en esposas a sus hijas, sino que se acuerdan matrimonios muy rápido con personas mayores. En muchos casos se ha hablado también de casos de hombres de países del Golfo, hombres adinerados que iban a Jordania para buscar esposa entre las refugiadas que son más vulnerables, entonces se ven como pues, algo más fácil de acceder, ¿no? para el matrimonio. Y en muchos casos, en la gran mayoría de los casos, los matrimonios no son registrados, muchas veces por desconocimiento, porque se cree que hay que pagar una cuota para registrar el matrimonio, y esto expone a las niñas a una mayor vulnerabilidad a la hora de que el matrimonio llegue a su fin, por ejemplo, o también a la hora de tener hijos y de registrar a los hijos. Y las consecuencias para las niñas de estos matrimonios son tremendas, desde la violencia que sufren en muchos casos dentro del matrimonio, a los que son las consecuencias para su salud física, o sea, sí, para su salud, porque en muchos casos se producen embarazos a edades muy tempranas que son muy peligrosos para las niñas muy jóvenes. Las niñas de menos de 15 años tienen 5 veces más probabilidades de morir de parto de una mujer de más de 18 años. Y también pues consecuencias sobre su salud psicológica, porque el matrimonio produce en muchos casos aislamiento, dejan de ir a la escuela y están pues recluidas en sus casas teniendo que cuidar de la familia, de la casa y de los hijos a edades en las que no están y que ellas mismas dicen que no están preparadas para esto. La salud psicológica de los niños de refugiados de Siria en los países vecinos también es una cuestión que Save the Children ha denunciado y que se desconoce en muchos casos y no está siendo abordada. Los niños sirios, como os comentaba, han visto pues, en su país y también fuera pues, la violencia, han sufrido los bombardeos y tienen consecuencias, están pues, sufriendo consecuencias psicológicas de esta violencia en su vida diaria. Presentan, como os decía, trastornos pues, del sueño, pesadillas, mojan la cama y están pues, más agresivos y se aíslan más de lo que era antes del conflicto. Y lo que Save the Children pues, ha puesto en evidencia en diciembre en un informe que hemos publicado es que no se está abordando esta situación y no se está destinando ningún tipo de fondo a la respuesta psicológica a esta crisis, a las respuestas psicológicas para los niños de Siria. Y esto puede tener consecuencias obviamente muy graves en el largo plazo, unas consecuencias que si no se abordan cuanto antes pues pueden durar para toda la vida de estos niños que se habla ya de una generación perdida de niños de Siria. Y paso a hablar brevemente de la situación de los niños y de las niñas en el viaje. Yo he tenido la oportunidad de viajar a Lesbos en diciembre y he podido ver con mis ojos cómo llegan los niños y las niñas en Grecia. Llegan, como seguramente sabéis, en embarcaciones muy precarias, en unos botes que en muchos casos son de goma y que van hacinados no sé si esta palabra existe, van cargados de refugiados. Transportan en muchos casos entre 50 y 60 refugiados y van medio hundidos. Los viajes se producen en la mayoría de los casos de noche para evitar que los guardiacostas turcos los detecten. Y entonces podéis imaginar el miedo que los niños pasan de noche en medio del mar, en muchos casos con mal tiempo, medio hundidos. Y realmente yo me imagino en esta situación y tendría miedo yo a estar allí. Y hay niños de todas las edades, desde niños muy pequeños,
niños, he tenido en brazos un niño de 5 días en Lesbos, niños que nacen en el mismo viaje y niños que han nacido en países vecinos, niños que nunca han conocido otra cosa que no sea la guerra. Llegan asustadísimos, los más pequeños sobre todo, llegan paralizados por el miedo, llegan empapados, todos los refugiados llegan empapados, temblando por el frío, y en muchos casos el miedo y la situación de vulnerabilidad se les produce también porque en las llegadas son separados de sus padres, aunque en la mayoría de los casos solamente temporalmente, porque son acogidos en las llegadas solamente por los voluntarios, no hay ningún tipo de autoridad, y los niños son los que bajan primero de los barcos y se van pasando de brazos en brazos de los refugiados. Entonces, en estos momentos son separados por sus familias y están completamente aterrorizados por la situación. Las separaciones se producen muchas veces también en las fronteras, en el caos de los registros, en los campos de refugiados. Y los niños están muy vulnerables en estos momentos a ser secuestrados y a caer en manos de mafias, de redes de trata que están presentes y lo hemos denunciado en varias ocasiones y que son realmente un peligro para los niños, pues que los pueden secuestrar y para fines de explotación sexual, de explotación laboral, como puede ser pues para pequeños delitos, para trabajo doméstico en Europa, etc. Y en esta situación y en estos momentos en que el invierno ya está bien avanzado, uno de los mayores riesgos para los niños es de sufrir hipotermia. Y ha habido casos de niños que han muerto de hipotermia una vez llegados a Europa. Sufren también en muchos casos enfermedades respiratorias pues, por las bajas temperaturas. Llegan en muchos casos, como os decía, con la ropa empapada, se les da una ropa caliente, pero con ropa no adecuada para las bajas temperaturas que se encuentran aquí y sobre todo en la ruta de los Balcanes. Cuanto más suben por la ruta de los Balcanes, más bajas son las temperaturas y más necesidad tienen de tener ropa de abrigo adecuada. Y están, como os decía, expuestos a riesgos, sobre todo los niños pues en los momentos que son separados y los niños que viajan solos. Riesgos de sufrir abusos, violencia sexual y explotación. Los niños que viajan solos, los MENAs, no sé si habéis oído hablar de ellos, los menores extranjeros no acompañados. En el caso de pues, esta crisis de refugiados, son muy altas las cifras de los niños que están llegando solos, sin ningún tipo de acompañamiento. Son en la mayoría de los casos niños de entre 13 y 17 años. En muchos casos huyen de reclutamiento por parte del ejército, por ejemplo, en Siria. En cuanto cumplen 18 años, son llamados refugiados. Entonces, muchos de ellos huyen de Siria para no tener que luchar. Y viajan solos y en la mayoría de los casos no quieren que se sepa que están viajando solos. En Lesbos lo que ocurre es que los menores no acompañados que son detectados son detenidos, literalmente, en unas instalaciones separadas del resto de refugiados dentro del centro, no pueden salir de ahí, son unas instalaciones pues valladas y con control policial y con alambre de cuchillas, de lo que no pueden salir, están completamente aislados del resto de los refugiados y ahí se acaba todas sus esperanzas y sus planes para su viaje. En muchos casos los niños vienen a Europa y saben perfectamente a dónde quieren ir, en muchos casos tienen familiares en otros países y es ahí a donde quieren llegar. Entonces no declaran que son menores, no declaran que viajan solos para no verse frustrados en su intento de llegar al norte de Europa. Después de estar en Lesbos son trasladados a Grecia, a Atenas, donde son acogidos en unos pisos de acogida para menores no acompañados, pero en la mayoría de los casos se fugan de ellos para poder seguir con el viaje y entonces son aún más vulnerables a caer en manos de redes de traficantes y de trata porque están desesperados para llegar a donde quieren llegar. Y luego quiero hablar un poquito de lo que es el trabajo de SAFE en relación con esta crisis de refugiados. Como os decía, trabajamos en los países vecinos de Siria, en todos los países vecinos, y trabajamos también en toda la ruta de los refugiados.
Yo he podido ver pues, en Lesbos cuál es nuestro trabajo. Allí lo que hacemos es principalmente pues, tenemos unos espacios seguros ahí y en todo el resto de los países, unos espacios seguros para la infancia. Son unas áreas habilitadas donde los niños pues, están protegidos y donde los niños pueden, por unas horas o por los días que se quedan en los campos de refugiados, antes de seguir con el viaje, volver un poco a ser niños. Pueden jugar, pueden olvidarse un poco del miedo, de todo lo que han vivido durante el viaje, del estrés también y de la angustia que les transmiten sus propios padres, porque lo viven muy de cerca y son muy sensibles a ellos. Y pues juegan, simplemente juegan, se relajan, pueden relacionarse con otros niños y están realmente felices. Es muy impresionante ver cómo después de haberles visto la noche anterior llegar asustadísimos y empapados y temblando, pues bajando de los barcos, ver cómo al día siguiente pues están ahí como si no hubiera pasado nada. Y se les da pues apoyo psicológico también, se detectan casos de especial vulneración, se reúnen a familias, en el caso de niños separados se busca la reunificación familiar. Y lo que tenemos también es apoyo para las madres lactantes y madres con bebés muy pequeños. Tenemos unos espacios dedicados a las madres, es un espacio muy tranquilo dentro del campo, porque os podéis imaginar que en un campo de refugiados las madres no tienen una privacidad para poder dar el pecho, para poder pues, también cambiar a sus bebés, etc. Entonces ahí se les proporciona este espacio tranquilo, silencioso y... Vale. Y bueno, donde pueden amamantar, donde pueden cambiar a sus niños y donde también se les explica cuáles son pues, los hábitos que es mejor que tengan con los bebés para su seguridad y para su salud. Bueno, perdón, me he alargado. Aquí lo dejo, gracias. Bueno, pues nada. Ya el último, y buenos días antes de nada, y yo voy a intentar ser bastante breve porque la verdad es que con todas las presentaciones que ha habido antes que la mía, pues ya no me quiero repetir, yo creo que han sido muy interesantes, han tocado los aspectos fundamentales y yo voy a dar alguna idea y sobre todo me voy a centrar en el trabajo que hacemos en España, que creo que es también importante que se conozca. Por suerte, te voy a dar mala vida porque me voy a saltar casi toda la presentación que traía. Bueno, te voy diciendo, voy a lanzar ideas, que yo creo que lo más interesante es que después ya con todo lo que se ha hablado nos centremos en el debate, ¿no? La siguiente. Bueno, aquí ya se han hablado, ya estas cifras tampoco las toco. Siguiente. Aquí, bueno, sí, simplemente por volver a dar esta cifra que es muy importante para que sepamos la responsabilidad que tenemos en este momento en la ciudadanía europea de acoger a las personas que han llegado. En lo que va de año, esta presentación está actualizada del lunes, en lo que va de año han llegado ya a Europa casi 142.000 personas, el año pasado llegaron 1.015.000, es decir, hay 1.200.000 personas que ya han llegado a Europa y a las cuales tenemos que, de alguna forma, darle una vida segura que finalmente puedan desarrollarla con normalidad. Y la cifra trágica, que ya la decía Nuria, mi compañera, pues en lo que vamos de año ya han muerto, incluso ya está atrasada, ya han muerto 420 personas y el año pasado murieron 3.771. La verdad es que duele que sigamos viendo estas cifras y que sigan siendo solamente cifras, ¿no? Pues sí. De hecho, así aquí no voy a hacer nada, aparte que estas son algunas, repasando, son presentaciones que le he robado a CEA, con lo cual aquí en su presencia no puedo ponerla. Esto también ya se ha comentado. Bueno, aquí sí los objetivos que tenemos, bueno, nosotros en Cruz Roja, y ya me meto directamente en el tema que quería tratar, nosotros intentamos estar presentes en toda la ruta, o desde el punto de vista de los procesos migratorios, intentamos estar presentes en los países de origen, en todas las rutas migratorias, con todas las vulnerabilidades que suponen para las personas que las emprenden, y en el país de destino, en este caso en nuestro país. Los objetivos, bueno, pues por supuesto atender las necesidades humanitarias, en este caso, y ya voy
voy enlazando. Bueno, estamos presentes también en Líbano con clínicas móviles, fundamentalmente dedicadas a salud reproductiva y que tienen una doble misión, atender a la población refugiada, pero también atender, importante, a la población local para no crear enfrentamientos entre la población que llega y la población que acoge. Estamos también, no Cruz Roja Española, pero el movimiento de la Cruz Roja está también en Turquía, en Siria, a través del Comité Internacional y después en toda la ruta de los Balcanes, evolucionando en la ayuda que hemos dado, cuando en un primer momento, en mayo, junio del año pasado, lo que se daba era una primera ayuda humanitaria. Ahí hemos pasado fundamentalmente a temas más permanentes, a centros donde ya pueden estar 2 o 3 días y creemos que seguimos evolucionando y a lo mejor ahora tendremos que ver en Grecia porque tendremos centros de acogida permanente. Pero bueno, tal como están las cosas no sabemos muy bien. Sí es importante que, como bien decía nuestra compañera, el tema del apoyo psicológico. Nosotros al principio desplegamos equipos que lo que tenían fundamentalmente era la misión de atender las necesidades básicas, comida, ropa, mantas, etcétera, y inmediatamente tuvimos que desplegar equipos de apoyo psicológico porque lo que nos hemos encontrado son personas que llegan completamente desorientadas, que han tenido que abandonar el país de origen huyendo de una guerra, que llegan a Turquía, que pasan en barca a Lesbos, que nos los hemos encontrado en Serbia y que están completamente desorientados sin saber qué va a ser de su vida y posiblemente esta gente hoy en día siga sin saber qué va a ser de su vida casi un año después, lo que es también dramático. Otra parte, la siguiente, por favor. Bueno, aquí simplemente iba a extender un poco más, pero también voy a dar una pincelada, porque es verdad que nosotros vimos con muy buen ojo, yo creo que todas las entidades que trabajamos en temas de asilo, que en septiembre fundamentalmente, y a raíz de aquella foto tan tristísima de Ailán en la playa, vimos como toda la sociedad se concienciaba con lo que era el refugio y se empezaba a hablar de refugio casi a diario, pero también con el pasar de los meses hemos visto con cierta pena que se asimilaba refugio a ciudadanos sirios, que si estábamos hablando de una persona de Mali nos decían, no, pero es que nosotros queremos ayudar a refugiados, no a personas de Mali. Y entonces yo sí quería pues, traer otro ejemplo lejano. Josué, si quieres pasar un poquito más, un poquito menos, la anterior. Bueno, aquí simplemente quería traer el ejemplo de Tanzania. En Tanzania nosotros, Cruz Roja, llevamos trabajando desde el año 94, perdón, en campos de refugiados a raíz de la crisis de Ruanda. Esta crisis, por otros determinados motivos políticos, se ha vuelto a repetir. En este momento esta cifra la volví a consultar ayer y ya hay 250.000 personas procedentes de Burundi en los campos de refugiados de Tanzania que estamos atendiendo desde el punto de vista de salud y también de cobertura de necesidades básicas. Es decir, el concepto de asilo y de refugio es un concepto muy amplio que desgraciadamente nos encontramos en muchos países del mundo con que hay necesidad de atender a las personas que tienen que huir de sus países de origen. Aquí, bueno, aquí pasamos por, bueno, estos son los campos de refugiados y las clínicas que tenemos. Estamos hablando de Tanzania. Pasamos. Vale, bueno, aquí sí me paro un segundo. La importancia de, bueno, estamos hablando de las decisiones que toma Europa, estamos hablando del acuerdo con Turquía, estamos hablando de los gobiernos, y yo creo que no podemos olvidar que las personas que están en los gobiernos y en el Consejo de Europa son las personas que nosotros como ciudadanos hemos votado. Decía a mí, algunas veces cuando se habla de las decisiones de la Unión Europea, no son las decisiones nuestras. Y yo creo que en esta crisis hay un ejemplo clarísimo, cuando había declaraciones de nuestro propio gobierno o de David Cameron o de otros gobiernos completamente en contra de la crisis de refugiados, fue salir la foto que ya hemos comentado de Ailán y otros sucesos, y hubo una reacción tal. Nosotros en Cruz Roja estuvimos durante 3 días, todo el día, recibiendo llamadas de teléfono de la población que querían incluso dar su casa para acoger a refugiados. Eso supuso que el discurso de Cameron, que era uno de los más duros, cambiara de un día para otro y que el gobierno español al día siguiente se comprometiera a acoger a 15.000 personas. Es decir,
Lo que mueve a la Unión Europea y a los gobiernos somos nosotros y nosotras. Y yo creo que eso no lo podemos olvidar en ningún momento. Quizás tenemos que aprender a no movernos tanto por el sentimiento que nos producen determinadas fotos, sino a movernos más por conocer los temas y movernos más por la razón, pero los que movemos y los que ponemos la Comisión Europea, el Consejo Europeo, somos todos y todas los que estamos aquí y los que afortunadamente votamos. Yo creo que eso no lo podemos olvidar. Bueno, y ahí todo este rollo era porque había una campaña de sensibilización que nosotros estamos haciendo desde septiembre, que se llama Proteger la Humanidad, donde lo que queremos es que todos y todas nos movilicemos para proteger a la humanidad, porque nosotros creemos que no estamos protegiendo a 1.200.000 personas que han llamado a las puertas de Europa. Estamos protegiendo la humanidad, estamos protegiendo nuestro futuro y el tipo de sociedad que queremos y cómo queremos acoger a las personas que lo necesitan. Y aquí ya sí, José, me voy a ir directamente como esto ya se ha hablado, me voy directamente a lo que hacemos en España, porque creo que es importante. Bueno, esto es toda nuestra intervención, pero bueno, ahí no me voy a centrar. Estos son los acuerdos, muy brevemente, ya lo comentaba Nuria, los acuerdos que siguen vigentes. El reasentamiento, como decíamos, personas que están en terceros países, no pertenecientes a la Unión Europea y que para mejorar sus condiciones se trasladan a países de la Unión Europea. Y reubicación, personas que han llegado a países de la Unión Europea y que por la presión del número de personas que han llegado se reubican a otros países. Como veis, estos son los acuerdos que están vigentes. Esta la llevo manteniendo desde septiembre, llegada cada trimestre de los próximos 2 años, y desde septiembre, pues como ya se ha dicho, han llegado 18 personas. Pero nosotros seguimos esperando y seguimos ampliando capacidades, seguimos trabajando y creemos que algún día pues llegará. Pues pasamos, por favor, pasamos a la siguiente. Bueno, y aquí ya voy a poner esta y otra más. Yo creo que, perdón, la anterior. Perdona que te tengo liado. Yo creo que es muy importante también dar una pincelada de cuál es nuestro trabajo en España. Desde hace, pues más desde el año 86, casi 30 años, FEAR, ACFEN y Cruz Roja trabajamos en la acogida en España de las personas refugiadas. Se llama acogida, pero es verdad que el objetivo del proyecto no es ese primer momento de acogida, sino la integración en nuestra sociedad. Lo importante es que trabajamos para que estas personas en un futuro puedan formar parte de una vida segura y normalizada, en este caso en España. Y aquí hay una primera fase, desde el momento en que una persona dice yo quiero solicitar asilo, ya entra dentro de nuestro programa y ya se les da ayuda, se le da asesoría legal y se le ayuda con su expediente de asilo. De ahí se deriva a un centro de acogida, donde puede estar unos 6 meses y desde el primer momento, bueno, aparte de cubrir alojamiento, manutención, etcétera, obviamente, desde el primer momento tiene equipos de apoyo psicológico, de asesoría legal y sobre todo también desde el primer momento equipos que analizan la empleabilidad de esa persona y van trabajando desde el primer momento para que pueda conseguir una independencia y un empleo. O sea, los primeros meses, obviamente, el tema de idioma, sobre todo en el caso de población, la que estamos atendiendo ahora, fundamentalmente el mayor número de población que estamos atendiendo ahora es población procedente de Ucrania, no de Siria, pero bueno, fundamentalmente lo que se trabaja es el tema de idioma y después ya se sigue trabajando en empleabilidad. Después de 6 meses pasaría a una segunda fase que llamamos de integración, que puede durar también otros 6 meses, donde ya ellos viven en su propia vivienda, alquilan su piso, siguen teniendo todo el apoyo psicológico, legal y sobre todo temas de empleo, aquí ya búsqueda activa de empleo, y se le ayuda a pagar el alquiler y se le ayuda es decir, hay una serie de ayudas económicas para que puedan estar durante más de un año dedicándose a aprender el idioma, buscar empleo y a poder llegar a la última fase de autonomía, que ya sigue teniendo apoyo de nuestro equipo, pero ya una ayuda mucho más simple. Aquí pasaríamos la última, una más, esta. Bueno, aquí también es importante decir, todas las entidades, pero Cruz Roja nos definimos desde el principio de nuestra creación como una entidad de voluntariado y lo que intentamos es que todos los programas que hagamos se hagan basándose en el apoyo del voluntariado. Nosotros hemos duplicado desde septiembre las personas que están apoyando. En este momento hay 251 personas que están apoyando en nuestros proyectos, fundamentalmente con las clases de idioma, pero también
aquí hay un aspecto muy importante que es la integración. Es decir, que una persona pueda acompañar a otra en cosas tan simples como dar un paseo por Madrid y que conozca Madrid. Es decir, todo lo que sea, que esa persona pueda encontrar un entorno acogedor que le ayude a integrarse en un futuro. Y bueno, como veis, he intentado lanzar alguna idea para completar lo que ya se había hablado y para dejar tiempo que ahora podamos debatir y dialogar, que es siempre lo más interesante. Muchas gracias.